Doctor, ahí se habla sobre violación de derecho internacional humanitario. ¿Es un delito de lesa humanidad lo que cometió el general en retiro? Mire, esas conductas se podrían encuadrar dentro del derecho internacional humanitario, pero para este caso no es necesario acudir a figuras diferentes a las del derecho penal ordinario común nacional. Siendo suficiente el derecho interno colombiano, no hay por qué acudir a fuentes subsidiarias como son el derecho internacional en general. ¿Y cuál fue la responsabilidad de él? El derecho de casación, ¿quién podría interponer esta posición, esta demanda? Tanto el señor general condenado como la Procuraduría podrían interponer un recurso de casación. ¿Cuál fue la responsabilidad del general? ¿Qué hizo el general que lo haya catalogado como autor, como coautor? Ya ustedes tienen la sentencia, pueden leerla, está allí explicado, además se hizo un extracto de ayuda para los medios, para que se guíen bien en su lectura. Ya eso es la parte, digamos, de cómo se estructura la sentencia, y los jueces no debemos hablar de nuestras sentencias, sino que ellas hablan por sí mismas. Ahí está claro para ustedes y además resumido. ¿Qué pasa con las otras 6 personas desaparecidas? La decisión, doctor. Las otras 6 personas desaparecidas, ¿en qué estado queda esa investigación? En esta sentencia se reconoce a 5 personas que salieron vivas del palacio en poder del Ejército Nacional. A las otras 6 no las encontramos, no las vemos, y por lo tanto no podemos declararlas desaparecidas, porque podrían haber muerto internamente. Ok. Yo sé que está la sentencia, el resumen de cuál fue la actuación del general, pero ¿nos podría decir algún resumen de qué es lo que hizo él? Por ejemplo, tenía un puesto de mando en la casa de Florero, fue el encargado de direccionar a las personas hacia algún punto. O sea, ¿qué encuentra el Tribunal Superior sobre la responsabilidad de él? ¿Algún dato, algún resumen que nos pueda colaborar mientras leemos la sentencia? Sí, doctor. ¿Tenemos noticiero en una hora? Nuevamente, magistrado. Miren, léanse la parte resolutiva nomás, el punto segundo, y aquí está. Doctor. Diga. Ahí está, lean. Magistrado, ¿me Préstelo que puede se lo leo. Gracias. Ya está leído, usted ya lo tiene grabado. Magistrado, ¿me puede Lo que dice el punto segundo de la parte resolutiva de la sentencia. Magistrado, ¿me puede recordar el número de años la condena impuesta al general Arias? Sobre ese punto, la sentencia no modifica. Se mantienen 35 años de pena de prisión. ¿En qué consiste la línea de mando? O sea, es decir, ustedes lo hayan responsable como coautor por una estructura. ¿En qué consiste esa responsabilidad penal por una estructura criminal? Esos conceptos de aparatos organizados de poder, estructuras de mando, cadena de mando, línea de mando, en parte se utilizan, pero hay que tener en cuenta que este proceso es diferente al del general Pinochet, al del presidente Fujimori, al de la Junta Militar de Argentina, porque en esos casos esos jefes o comandantes no estaban en el frente de batalla. En este caso el general estaba en el frente de batalla, de manera que lo que se analiza y se decide es sobre la actuación en el frente de batalla, por acción o por omisión. En este caso, por omisión del deber que tiene todo general como tiene toda autoridad de proteger tanto a los ciudadanos civiles, así sean sospechosos de cometer algún ilícito, como a los combatientes vencidos. Desde el momento en que un combatiente es vencido, es sujeto de protección especial como parte de lo que impone el derecho internacional humanitario o derecho de los conflictos armados, como en realidad se debe llamar. Aquí no se hizo eso, Se hizo eso.
¿En su criterio está en este momento fugado en general? No sé si es posible que no hayan tenido los notificadores del tribunal el apoyo necesario de las autoridades de la guarnición para decir en cuál de tantas torres, edificios, es una escuela muy grande, y simplemente no ayudaron a ubicar al general dentro de esas instalaciones. Lo cierto es que se ha hecho un gran esfuerzo para notificarlo antes de decírselo a los abogados del proceso y después a ustedes. ¿Su abogado defensor se ha manifestado ante el magistrado, ante el despacho, para notificarse de la decisión? ¿O tampoco lo ha hecho el abogado defensor del general? El abogado de la señora doctora abogada de la defensa ya se notificó también de la providencia. Doctor, ¿aquí hay algún llamado de atención a la forma como se viene desarrollando el tema investigativo? Porque hoy se le tiene que dar una noticia a las familias, a los 6, que no... Condenas penales se dictan cuando se tiene convicción más allá de toda duda razonable. Si en esas 6 personas no superamos la duda, no los podemos declarar desaparecidos forzadamente. De acuerdo a ese convencimiento que usted tiene como magistrado, ¿qué decir a las familias de esos 6 que no se declararon desaparecidos? ¿Cómo que esperamos que la Fiscalía, de pronto con mejores medios tecnológicos que hay hoy en día, pueda encontrar, identificar y continuar la investigación y eventualmente hacer las acusaciones que corresponden. Doctor, él era conocido como Arcano 6 en las grabaciones. ¿Esas grabaciones ustedes demostraron o encontraron que él había dado alguna orden? O sea, él participó dentro de las comunicaciones que se tiene, él participa en la línea de mando pidiendo que se acelere o que se actúe con fuerza o algo así. Él ejerce el mando de la operación de manera muy efectiva, como lo hace un general del ejército. Esto, lo que uno espera de un general del ejército es que ejerza todo el mando que se le ha conferido, y así lo hizo. El mando implica también impedir que los subalternos que dicen o sugieren o mencionan instrucciones complementarias contra algunas personas, eso se debe reprimir inmediatamente. Cuando eso puede significar violación de derechos de detenidos o sospechosos o retenidos o combatientes enemigos, porque esa era la condición, había combatientes enemigos, pero vencidos. En esos casos, también es deber del comandante de la operación recordar el derecho internacional humanitario y el derecho interno. La Constitución de entonces, de 1886, ordenaba que se respetara el derecho de gentes, se llamaba en ese tiempo, ahora se le llama derecho internacional humanitario. Es el mismo. Y es el que obliga a observar las reglas de humanidad en la guerra. Y esto era un combate dentro de una guerra, dentro de un conflicto armado interno, que era lo que había en ese momento entre el M-19 y el Estado colombiano. Los otros oficiales que participaron en la acción, que tomaron algunas decisiones que el general no reprimió, ¿también van a ser investigados? En esta época eran coroneles, mayores, capitanes. Yo no tengo bajo mi asignación de competencias otros casos. Digamos, la sala de la que yo hago parte no conoce de otros casos del Palacio de Justicia. Hay otros procesos en curso, unos en la Fiscalía, otros ante los jueces, pero no son parte de mi competencia, por lo tanto no tengo ni información ni autoridad para pronunciar. Los uniformados, que son los que ponen el pecho por nosotros en la guerra, los que mueren, los que resultan mutilados, ellos son los que nos defienden, pero esa defensa tiene que hacerse dentro de las reglas legales que a nosotros sí nos obliga a observar, a cumplir. Si el enemigo no las observa, habrá algún día la manera de exigirle responsabilidad. Pero ahí citamos incluso algo que dijo Simón Bolívar, lo cita la Corte Constitucional, nosotros lo traemos, que dice Simón Bolívar cuando le proponen en la guerra deshacerse, seguramente matar al enemigo indefenso, y él no lo permite. Él dice, no podemos permitir que la gloria de Colombia se manche con sangre. Eso es lo que debe hacer un militar de cualquier grado que sea. Reconocemos el enorme esfuerzo
los apreciamos mucho, nos da pesar tener que condenar a un militar, pero cuando se violan las normas tenemos que actuar como justicia, porque si no, no hay futuro para una sociedad.